otro? Perdón. Menos 3 a 0. Menos 3 a 0. El mínimo. Menos 3 a 0, sí, está. 3 a 0, no te escuché. ¿Algún otro criterio? Que mejore la causa desencadenante. Que mejore la causa desencadenante o esté resuelta. Ajá. ¿Qué otro criterio? ¿Perdón? Bajo sistema mayor a 5. ¿Qué otra cosa? Niveles de presión positiva bajos. ¿Qué otro? Sin aminas o con estabilidad en vasopresores o tendencia a la disminución. Un adecuado esfuerzo respiratorio. Un adecuado esfuerzo respiratorio. No lo sabemos porque actualmente bueno, va a estar en una ventilación controlada. Bueno, ¿por qué intubamos un paciente? Pues hay muchas formas, o sea, hay muchas causas. Desde alguien que convulsionó y que tal vez no se recuperó, hasta alguien que llegó con un problema respiratorio severo y que lo tuvimos que intubar por hipoxemia, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos a nuestro paciente intubado, lo primero que hacemos que es, lo acabo de intubar, le puse un tubo ahí 8, está todo en orden, ya lo conectaron al ventilador. ¿Qué es lo primero que hago? Programar el ventilador. ¿Qué otra cosa hago? Iniciarle la sedación. Sedación, ok. ¿Qué otra cosa? Le doy el antibiótico, lo reanimo, no sé, ¿no? Pero también desde el momento que se intuba tengo que pensar yo cuándo lo voy a poder retirar de la ventilación. Es muy diferente que si alguien llegó porque convulsionó y lo tuvimos que intubar, tal vez la causa se puede revertir fácilmente. O una cetoacidosis que tal vez en un 24 horas ya va a estar resuelta, a alguien que tiene un problema pulmonar severo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar, cuando yo intube a un paciente, cuándo lo voy a retirar de la ventilación. Y la forma es en base a su conocimiento de la patología y obviamente pues esto va a ser variable. Lo ideal actualmente que estamos promoviendo es que la sedación no sea una sedación profunda. Hay excepciones, tal vez me podrán decir que el paciente neurocrítico o tal vez el paciente que tiene algún problema de crisis convulsiva requiere alguna sedación más profunda, pero lo ideal sería que utilizáramos sedantes de no depósito, es decir, sedantes que se metabolizan rápido. Y la otra situación es que no tengamos profundidad en la sedación tan grande, ¿no? Entonces, a veces nos apoyamos con monitoreo de la sedación, como BIS, entropía, SETline, algunos aparatos, o a veces solamente por la medición de la escala de RAS o de la escala que ustedes usen. Entonces, digamos que ya se resolvió nuestro problema. Al paciente lo tenemos muchas veces en esta modalidad, asisto-control. Asisto-control, hay dos modalidades, control por presión o control por volumen. Cuando controlamos a alguien por presión o por volumen, bueno, lo ideal, previo a ello, deberíamos de conocer cuál es su peso predicho. Y su peso predicho estar en los límites de volumen de mililitros por su peso predicho. ¿Y cuánto es lo que deberíamos estar ventilando a un paciente con peso predicho? De 6 a 8. Ajá. Si no tiene problema pulmonar, tal vez sea un poquito más menos exigente, y si tiene problema pulmonar, ser tal vez un poco más exigente. Entonces, digamos que ya está bien, nuestro paciente lo tenemos ya en un RAS de -3, -2, paso en la mañana a visita, mi paciente ya, la neumonía después de 3 o 4 días de antibióticos ya se resolvió, ya todo lo que ustedes me dijeron, tiene una PO2 mayor de 150, tal vez ya tenemos balances negativos, porque también cuando llegó lo tuvimos que reanimar. Es muy importante esto de los balances negativos. Tal vez también está con estabilidad en vasopresores, tal vez tiene 1 o 2 mililitros de norepinefrina. Y bueno, en general podemos decir que ya estamos con una tendencia hacia la mejoría. Hay que recordar que el retiro de la ventilación nos lleva casi más de la mitad del tiempo en la ventilación. Entonces, si yo intubo a alguien y se va a tardar 7 días para estar intubado, tal vez 3 o 4 días voy a estar en el proceso de retiro. Las primeras 24 horas tal vez van a ser las que yo voy a estabilizarlo y en lo que recluta y todo eso, pero después de ese tiempo ya empieza la fase de retiro, que tal vez va desde bajar el PIB secuencialmente hasta finalmente ponerlo en una prueba de ventilación.
Entonces, si yo ya veo a mi paciente que está así como este ventilador y veo que de pronto empieza a hacer este tipo de cambios que realmente son las mismas, está con una presión inspirada de 21, pero aquí ya veo en la cara una A. Si quieren acercarse para que vean ustedes, pero yo ya veo que hay una A ahí en la esquina superior derecha, y acá también empiezo a ver algún cambio en la ventilación o ventilaciones de otro color, amarillas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que ya está haciendo ventilaciones espontáneas el paciente, y esto está dado porque está venciendo algo que nosotros debimos de haber configurado casi al inicio, que se llama disparo o trigger. El disparo o trigger es la cantidad de aire expresada en presión, si es en presión, o expresada en flujo de litros. Si yo lo pongo en litros, la V con un punto significa flujo, que yo tengo que vencer, que tengo que darle de cambio al sistema de mi ventilador, para que el ventilador sense y diga, ah, ya está respirando. Y entonces en ese momento, en estas modalidades que se llamaban antes controladas, entra el software y dice que se llaman ahora asistocontroladas. ¿Y qué quiere decir? Que le sigue mandando los mismos 21 de presión inspirada que teníamos en base a la programación controlada, o de este lado los 300 mililitros de volumen corriente que teníamos en la ventilación controlada por volumen, para favorecer que el paciente esté haciendo ventilaciones espontáneas. Y esto no es la forma en la que se retira a alguien del ventilador, simplemente es la forma en la que nos damos cuenta que el paciente ya empieza a tener movimiento diafragmático y tiene la capacidad, al menos cerebral, de empezar a hacer respiraciones. Entonces, lo que tenemos que hacer después de ello es, bueno, decidir. Ya tienen los criterios, hago mi checklist de las cosas que yo tengo que medir. Ya tiene buena estabilidad hemodinámica, ya tiene buena PaO2-FeO2, tiene balances negativos, le creció una E. coli y ya tiene el antibiótico correcto, no sé, todo lo que ustedes consideren. Y entonces decir, bueno, pues sí, ya vamos para adelante, vamos a quitarle esto. Entonces, tal vez ya ahí teníamos, no sé, 8, 10 de PIB, 5 de PIB, el PIB que ustedes consideren, pero tiene que ser recomendablemente menor de 10 de PIB. Y entonces me paso a una modalidad que se llama espontáneo. El ventilador, si se fijan, tiene tipos de ventilación que son invasivas o no invasivas, y tiene 4 tipos de modalidades: asistocontrol, SIMB, que actualmente ya está en más desuso; espontáneas, que aquí tiene 4 modalidades espontáneas que no las vamos a ver más que presión soporte; y bilevel, que bueno, esa es otra modalidad que se va a ver después. En la modalidad de presión soporte, lo que vamos a hacer es cambiarnos a una modalidad en la cual la respiración o el control de la respiración ya está totalmente controlado por nuestro paciente, no por nuestro ventilador. Entonces le programo un PIB, que sería idealmente el mismo que teníamos en ese momento. Programo una FeO2 que para fines de extubación o de retiro idealmente debería ser menor de 40% idealmente. Y programo mi trigger, mi disparo, que sería el mismo que estaríamos teniendo o uno adecuado para que pudiera favorecer su respiración. Y programo la presión soporte en la que yo me voy a encontrar. ¿Con cuánto iniciamos de presión soporte? ¿Cuánto iniciamos? Pues puede ser, ¿cuánto tenía la Con la conexión alveolar que tengo. Con la conducción alveolar, 7, 8, 12, puede ser, digo, hay algunas todo está bien, podemos decir, tal vez 7 es un poquito arriesgado, pero lo ideal sería fijarnos tal vez en la presión que tenemos en este momento, la presión plató, que aquí sería presión pico, sería 20, menos 5, tal vez empezar con 15. Tal vez sería iniciar con 15 y ver. ¿Por qué más o menos no se recomienda? Bueno, según estudios de mecánica respiratoria, cuando uno tiene más de 22 de presión soporte, realmente el diafragma o el cuerpo no está haciendo ningún efecto. Si tengo 16, 17, probablemente está requiriendo mucha presión, y ahí tal vez tengo que optimizar las
la cuestión de la mecánica respiratoria, mejorarle la distensibilidad, que ya lo vieron ustedes. ¿Con qué? Con presión positiva, con mejoría en antibiótico, manejo de secreciones, la causa que sea, tal vez tiene un neumotórax residual, y si tiene menos, caigo en la posibilidad o en el riesgo de que mi paciente, al sentir el golpazo de pasarlo a 7, se canse y que tal vez no esté respirando las veces adecuadas. Entonces, habitualmente empezar con la presión que tenía de presión pico o presión meseta menos el PIB es tal vez lo correcto o lo adecuado, porque al final de cuentas va a sentir menor cambio. Y entonces, bueno, ahí ya yo tengo que ir valorando con el paso del tiempo, porque a un paciente que acabo de pasar a presión soporte no lo voy a extubar. Tal vez voy bajando la presión soporte y me voy guiando por sus datos clínicos, su saturación, la frecuencia con la que está respirando, el volumen minuto que está teniendo, si hay alteraciones o no en sus gráficos de la ventilación, si está haciendo asincronías o no está haciendo asincronías. Y finalmente, bueno, voy disminuyendo. Esto habitualmente vamos pasando varios días. Les digo que a veces nos tardamos más de la mitad en extubar a alguien, y tal vez llegamos a 8 o 7, que es más o menos el valor en el cual son las resistencias del sistema del ventilador, es decir, el circuito del ventilador y el tubo, pero depende también qué tipo de tubo estamos, con qué tipo de tubo estamos manejando, ¿no? No es lo mismo tener el tubo adecuado, que por alguna causa se lo pusimos, o el tubo inadecuado, tal vez un 5 o un 6, que tal vez por un contexto de vía difícil, absceso de cuello o alguna situación de este tipo, no es posible, y que en el momento que el paciente quiera respirar, imagínense a alguien con un tubo 5-5, pues va a ser mucho más pesado que respirar por un snorkel, ¿no? Como todos hemos snorkeleado, es cansado, es muy pesado. Entonces imagínense que ya tenemos 7 de presión soporte, tal vez ya es el valor más adecuado como para decir, bueno, ya puedo hacer una prueba de ventilación espontánea. Reconsidero otra vez todo mi checklist: balances negativos, buena PO2, FiO2, buena fuerza muscular, que ahorita vamos a ver cómo se mide la fuerza muscular, buen estado neurológico, causa resuelta, en general todas las cosas que ya platicamos. Y entonces yo decido hacer una prueba de ventilación espontánea. En ese momento lo ideal sería posicionar a mi paciente en la mejor posición, de sentado o en cama con la cabecera levantada, aspirarle bien las secreciones, quitarle la sedación, sujetarlo o ponerle algún ansiolítico tipo, no sé, dexmedetomidina, y ver que no esté en delirio, y hacer la prueba, ¿no? Habitualmente hay dos escuelas, uno 7-0, 7 de presión soporte, 0 de PIP, o la otra que sería pies en T. Pies en T, que consiste en ¿qué? En desconectar al paciente del ventilador y ponerle, habitualmente lo que hacemos es quitamos al ventilador, le ponemos el humidificador y dejamos una rama descubierta. Ajá, esa es la famosa pies en T. El chiste es que entre aire humidificado a un flujo adecuado y que tenga una salida fácil, para que el paciente esté respirando nada más con el tubo y que tenga un adecuado aporte de oxígeno. Efectivamente, la rama inspiratoria. La rama expiratoria. ¿Utiliza la rama inspiratoria nada más? ¿Y la expiratoria se La queda rama sin- inspiratoria, Ajá. que es Es esta, ¿no? esta, la tenemos aquí con el calentador, el humidificador, la ponemos ahí, quitamos esto, lo apagamos y aquí le ponemos un sistema de flujo de aire, Venturi, tienda facial, lo que sea. Y la rama expiratoria, que sería de este ventilador, que sería esta, la quitamos, la desconectamos así, y aquí va el tubo. Ajá. Esto va a un sistema de aire Sí, claro. que le dé humedad, y ya el paciente está respirando con su rama exhalatoria. O lo mismo comprar, hay sistemas de pies en T así ya bien hechos, que así son. En teoría son lo mismo, tanto 7-0 como pies en T. Esperamos de 30 a 120 minutos, 2 horas, que es el tiempo máximo. Está mal tener a los pacientes sin sedación en pies en T, me ha tocado también ver eso. Más de 2 horas o todo el día, pues ese paciente va a aguantar, ese no tiene caso, hay que quitárselo. Es como si estuviéramos snorkeleando, ¿no? Obviamente que si para snorkelear se necesita una buena capacidad pulmonar, ¿no? Entonces el que aguantó todo el día, pues realmente deberíamos de extubarlo.
me ha tocado verlo en neurológicos, ¿no? Tal vez a ese paciente mejor hay que hacerle una traqueostomía y nos quitamos de problemas porque no va a poder estar sin el tubo, pero bueno, ese sería el contexto ideal, ¿no? Hacemos eso y evaluamos la ventilación rápida de superficie. Bueno, hacemos esa prueba y evaluamos con diferentes criterios o índices que también lo hacen. Número 1, la estabilidad hemodinámica, algunos se taquicardizan, otros desaturan, la pérdida de la presión y la ventilación espontánea muchas veces hacen un cambio muy importante en el gasto cardíaco que hace que no lo compensen y empiezan a congestionarse los pulmones. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Que el paciente empiece con sudoración, tiraje intercostal, disolución torácico-abdominal, y en ese momento pues, hay que abortar la prueba y regresar a presión soporte y tal vez dar un poquito más de soporte para que el paciente descanse un poco. Estarlo alternando, ¿no? En la noche que estoy con presión soporte y en el día... Sí, o sea, lo ideal es hacer solamente una prueba de ventilación espontánea al día. También eso pasa, ¿no? Nos dicen, yo estoy en la tarde, entonces me dicen, no, pues no se pudo, ya lo hizo. Y yo digo, no, voy a terquear y le hago la misma prueba en la tarde y me vuelvo a fracasar. Entonces, ¿qué pasó? Se cansó el paciente y al otro día que le quisieron hacer la misma prueba, está cansado de la prueba anterior. Entonces, por eso se recomienda solamente una vez al día, para no forzar al paciente. Ajá. Y bueno, después de eso, hay algunos criterios como el índice de Tobin o ventilación rápida superficial o BRS, ¿en qué consiste? Volumen entre la frecuencia respiratoria. El volumen, la frecuencia respiratoria entre el volumen corriente expresado en litros. Por ejemplo, este ventilador aquí lo tiene configurado, aquí está FBT. Entonces, si yo lo paso a ventilación espontánea, me va a empezar a dar un FBT, un índice de ventilación rápida. Entonces, si yo hago la prueba con 7.0, pues tengo la ventaja de tener el monitoreo, tengo la ventaja de que estoy viendo ventilación con ventilación cómo lo hace. Lo ideal es quedarse ahí en ese momento con el paciente. También eso pasa, que les ponemos la prueba y nos vamos y ya. Hay algunos ventiladores, aquí está, índice 37. Si tiene más de 105, como dice la prueba, pues el paciente no es candidato a que lo retiremos. Hay algún otro apartado que dice que en pacientes ancianos más de 80 no es lo más adecuado retirar el ventilador. ¿Por qué? Porque son pacientes que están respirando así rápido y con poquito volumen. Entonces el paciente es el que se va a cansar, nos va a hacer atelectasis, nos va a hacer alguna situación de ese tipo y pues vamos a necesitar otra vez reintubarlo, ¿no? Y bueno, hay que recordar que una mala extubación incrementa también los días de ventilación y la mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es así, vemos un valor, después de 30 a 2 horas decidimos si le quitamos o no le quitamos el tubo. Entonces, antes de quitar el tubo, hacemos algunas pruebas como aquí les vamos a hacer, como de mecánica ventilatoria. Aquí tenemos un menú donde entramos a un parámetro de varios submenús y en donde dice maniobras, hacemos las maniobras que tiene aquí este ventilador configurado. No todos los ventiladores tienen lo mismo, casi todos los ventiladores tienen la medición o la opción de medir presiones, otros tienen la opción de medir algunas otras cosas. Tiene dos de las mediciones más adecuadas, que sería MIP y MIP01, P100. P100 significa la presión que yo puedo hacer en los primeros 100 milisegundos o en la primera parte del segundo, las primeras 10 partes del segundo, para que nos entendamos. Y MIP es la presión máxima que yo puedo generar en la inspiración. Lo que hace el ventilador es cerrar la válvula inspiratoria, es decir, le corta el suministro de aire y le tengo que explicar al paciente: señor, vamos a hacer una maniobra, va a sentir que le falta el aire, quiero que respire fuerte y que respire muchas veces, y le damos inicio. Aquí podemos configurar los segundos que va a durar, o hay otros que se les deja pegado como seguridad hasta que yo tengo el valor adecuado, y le doy inicio, y entonces el paciente se le ocluye en ese momento la válvula y va a empezar a respirar. Aquí vemos, tal vez va a poner cara de desesperación de que le falta el aire, y bueno, aquí nos da un valor de MIP máximo de -1, -4. -4, tal vez ustedes extubarían a alguien con -4 de centímetros de agua de presión máxima inspirada.
No. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fuerza para jalar el aire adecuado. Idealmente deberíamos de tener más de menos 15, o sea, menos 15 para abajo, menos 15, menos 16, menos 17. Y algunos ventiladores se detienen hasta el menos 30 o menos 27. ¿Qué quiere decir? Que pues ya, con eso podemos generar una presión para mover nuestro diafragma. Y aquí dice de menos 1. Los primeros 100 milisegundos de la oclusión de la válvula generó una presión de menos 1. ¿Qué quiere decir? Que su centro respiratorio sí está íntegro, que sí puede jalar el aire adecuado para poder generar una presión en cuanto a su drive respiratorio, ¿no? Otros ventiladores dan capacidad vital. Otras cosas que tenemos que contemplar es la autonomía en fuerza, que nos obedezca órdenes, abra, cierre la mano, levante la cabeza, saque la lengua. Es importante valorar la tos y la capacidad de movilización de secreciones. Acaba de salir un artículo de ello, de que le ponemos a veces más atención a la situación del pulmón y la mecánica que el aclaramiento de secreciones, y el aclaramiento de secreciones es algo muy importante porque muchos pacientes que nos fracasan es por ello. Y bueno, este ventilador también tiene esas mismas maniobras. Si quieres. ¿Quiere alguien pasar? ¿Quién tiene de ese tipo de ventilador? Modestia. A ver las maniobras. ¿Dónde? Salte, hijo. Salte. Aquí. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí. Y lo vamos a pasar primero. Está en presión soporte, nos vamos a Le vamos a actualizar aquí. principal, maniobras. Ajá. Pero hay que hacer el programa. Puedes dejar un trigger de 2, una sensibilidad de 2 a 3. Y de espontáneo tenemos presión soporte. ¿Y cuántas duración? ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar? Puedes dejarle hasta 20 segundos. Por si normalmente tú cuánto aguantarías sin respirar. A lo mejor 10 segundos, o sea, y tu esfuerzo va a ser muy pequeño. A lo mejor lo dejas hasta 20 segundos. Ajá, exactamente el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Le puedes poner 20? Ok. 22 de sensibilidad. Ajá, y le pones ahora sí. Miren, ¿cómo se ocluyó? Se ocluyó. No, se ocluyó, miren. Entonces yo hago. Pero registra el esfuerzo. Ajá, registra el esfuerzo que te lo va a dar impresión que negativa. Ahora sí, ¿cuánto te da? Lo que sí hay que estar pendiente es con el paciente, ¿no? Porque tú le estás cortando ¿qué? El suministro. El suministro. Entonces el paciente lo primero, a los primeros segundos, pero ya cuando le ¿cuánto tuvo? Menos 7. Menos 7. Eso es que te hablo. Aunque no tiene un esfuerzo muy fuerte, pues. A lo mejor si fuera de menos 20, menos 25, fíjate más. Si yo no tengo esto, lo que les decía el doctor Cristóbal, ¿no? La tos, la expectoración, que tosa, levante la cabeza. Eso al menos te dice que pudiera tener buena fuerza. Lo ideal es que le hiciéramos los predictores de retiro. Hay más de 60. El otro que vimos, ¿cuál fue? El Señantovil, el NIF, la P01. La frecuencia respiratoria también es un índice. Debe ser menor de que 25. El volumen minuto, ¿de cuánto es? De 8 a 10, no más de 10 litros por minuto. Tu volumen corriente en un paciente puede ser ya está para retiro, de 6 a 8. Aquí está. Es esa 61. Eso se lo calcula, ¿no? Pero lo que le decía el doctor Cristóbal era, igual puedes ir bajando 7-0 y ahí lo puedes medir y te va a decir cuánto. El índice de llanto pierde mucha sensibilidad especificidad en pacientes con ECMO, porque ya estuvieron más de 8 o 10 intubados. ¿Cuánto se considera lo adecuado para? Menos de 105. Menos de 105. Pero vamos a poner un ejemplo. Un paciente tiene 40 y el otro tiene 95. ¿Quién tiene más riesgo de fracasar? De 95. O sea, a lo mejor le dice, oye, pero no tiene. Exacto. Porque muchos dicen, es que pues, no tenía, tiene 100. Bueno, pues la probabilidad era que fracasara más. La otra es por ahí, hay un artículo bien sencillo que les habla, se llama ABC o ABC del Winnie. Si tu paciente no toleró el destete, ¿qué hay que hacer? Preguntarnos hacer un checklist, ¿qué falló? El A, ¿qué podría ser? A, y el ¿qué vas a evaluar? Secreciones,
resistencias, que tenga broncoespasmo. La B, cerebro, right. ¿Qué vas a evaluar? Delirio, agitación, estado de sedación. En la C, circulación, datos de falla. Puedes tomar BNP también, y el AD, déficit neurológico muscular, y en la E, electrolitos y endógeno. ¿Qué electrolitos son importantes para el retino? Potasio y fósforo. Acuérdense que el fósforo también es para la movilidad. Muchas veces pues, evaluamos los más comunes, ¿no? Sodio, potasio y cloro, pero también el fósforo. ¿Y qué otra cosa? Tiroides y las suprarrenales. Los pacientes pueden tener insuficiencia suprarrenal. Ese artículo te lo dice detallado en una sola gráfica que habla muy bien del retino. Otro paso es, el doctor ya les habló de todo el destete, pero viene el último pasito, que es que la extubar. Ahí es importante hacer otra prueba, que se llama prueba de fuga de globo. Es decir, al paciente sentadito, ya lo aspiré boca, cánula, le voy a desinflar la cánula, no le voy a sacar a una. Aquí estos ventiladores te marca el porcentaje de fuga. Pero lo tienes en CEPAR. Ajá. Aquí te lo maneja. Sí. Le puedes buscar ahí te dice el porcentaje de fuga. Ahí está. Ya está el paciente Ok. en presión soporte. Por si usted ahí, mi paciente está en presión soporte, mete 500. ¿Y cuánto debe sacar? 500. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ok. Si yo le desinflo, mete 500, salen 250. 50. O sea, 250 fugado. Y la otra es que aquí te lo dejen en porcentaje, pues, o sea, que te diga, ¿sabes qué? Pues hay una fuga de más del 25%. Exacto. Si mi paciente tiene menos, o sea, no fuga, Está mal. Quiere decir que hay una estenosis. puede tener o está hematizado. La cuestión es, ese paciente no lo voy a extubar. Le voy a volver a entrar el globo y lo meto en presión soporticipado y le pongo que una o dos dosis. Se ha visto que 2 dosis es mejor que una. Entonces, si la prueba se le hizo ahorita, me espero 2 dosis de hidrocortisona, 100 miligramos cada 8, o metilprednisolona, 40 miligramos cada 8. Y ya después le vuelvo a evaluar la prueba de fumar. Y vienen los cuidados post extubación, estar sentado, fisioterapia, micronebulizaciones, oxígeno suplementario. Una de las estrategias que ha sido buena en pacientes con EPOC, con alto riesgo de fracaso, ¿qué estaría indicado ahí? Vale, BNI. Ventilación no invasiva. Los que se benefician más son los mucosos. Entonces, mi paciente yo lo extubo y automáticamente que estoy poniendo ya que la interfaz. No me voy a esperar a que mi paciente esté, ¿no? Ahí. Y voy haciendo progresivamente el destete de ventilación mecánica no invasiva. Otra herramienta que ha servido es que el alto flujo, porque al final de cuentas te va a dar que una presión, un CPAP, tanto la inspiración como la expiración, cierta presión, y va a hacer que se evite que algunos alveolos permanezcan abiertos. Por el flujo alto te da cierta presión. Eso lo van a ver ahorita en el taller de alto flujo. ¿Cuánto tiempo tengo que vigilar a mi paciente en el retiro? De 36 a 48 horas. ¿Qué porcentaje de fracaso podemos tener en una terapia intensiva de retiro? 15 a 20%, ¿no? Si yo digo, soy bien bueno, ningún paciente me intubo, ¿qué quiere decir? Que los tengo más tiempo de lo debido, ¿no? O que están muy bien y realmente ya no requerían la intubación. Y ya les dijo el doctor que la reintubación que implementamos es la neumonía. Y aquí también tiene distensibilidad. Ajá. La distensibilidad es otro parámetro que hay que evaluar. Si ya está en retiro, ¿cuánta distensibilidad debe tener un paciente? Por arriba de 60, 50, 60 ya. Ahí mi paciente mejoró su función pulmonar. Pueden estar evaluando también que la resistencia, también te las miden los ventiladores. Sí. Pero si no, pues hay que las fórmulas de las fórmulas. ¿Dudas, preguntas de este? El tiempo mínimo para la apnea, ¿cuánto es? 10. 10 a 20. Te digo, o sea, nosotros podemos aguantar 10 Sabía que tenía. sin problema.